Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. ¿De quién es la calle? Jóvenes, emociones, espacio público. Bienvenidas y bienvenidos todos a Juvenil Es, esta producción radiofónica que nos acerca a las juventudes, que trae distintas personas expertas en sus vivencias, en sus estudios, en sus necesidades, sus problemas, sus gustos. La verdad es que es un programa que nos ha llenado de vitalidad a muchas generaciones, pero por supuesto, poniendo en el centro a nuestras juventudes. Hoy vamos a tener una invitada especial y es para hablar de juventudes, emociones y espacio público. Debo platicarles que si bien en el siglo XX una de las principales características de los espacios públicos era la apropiación juvenil, esto se ha ido modificando en los últimos 20 años, en buena parte por la imbricación de los espacios online y offline. Ya saben, estar en internet o en la vida real, y esto nos permite mantenernos conectados en todo momento, ocupar el espacio público de una manera distinta y, por supuesto, que las movilizaciones sociales se gesten en esta articulación. Comprender los cambios en las maneras en las que nos congregamos, juntamos, es esencial para dar cuenta de los cambios que se han gestado en las últimas décadas respecto a cómo nos movemos en el espacio público y cómo nos movilizamos socialmente. A mí me encanta pensar en el espacio público y muy directamente en la calle. Es el lugar que compartimos todas las personas y ahora, por supuesto, que lo vamos a enfocar en los jóvenes. ¿De quién es la calle? Jóvenes, emociones y espacio público. Por la doctora Diana Silva Londoño. Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Maestra en Ciencias Sociales por Flaxo México y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesora e investigadora en distintas universidades de México, con líneas de investigación en Sociología Urbana y Sociología Política, Informalidad Urbana en América Latina, Violencia, Etnografía Urbana, Uso y apropiación del espacio público, Actores, movimientos y procesos sociales. Bienvenida, doctora Diana Silva Londoño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Para nosotros es un placer platicar contigo y enterarnos de cómo disfrutan los jóvenes el espacio público, cómo viven sus emociones. También es un tema que queremos agotar y explorar contigo. Déjame iniciar planteando el problema. En México, para 2024, de acuerdo a los datos del INE, es más del 37.6 millones de jóvenes que se encuentran en un rango de edad de 18 a 29 años. Es decir, tendrán la oportunidad de votar en estas elecciones. Aunque en 2012 las movilizaciones políticas juveniles tomaron un papel destacado gracias a la aparición del movimiento Yo Soy 132, este año hemos visto que los movimientos juveniles y la ocupación de los espacios públicos no han formado parte esencial del periodo electoral, pues se encuentra diseminado en movimientos específicos que articulan a los jóvenes de acuerdo a sus intereses, experiencias e incluso emociones. Para hablar del papel que tienen las personas jóvenes y sus emociones, tenemos tu presencia, doctora Diana Silva Londoño, y pues nos encanta que tú has explorado estas aristas de las movilizaciones sociales en la calle, en el espacio público. Vamos a iniciar. ¿Qué se entiende por espacio público? Si bien hemos puesto el gran ejemplo de la calle, ¿qué otros lugares hacen una realidad como espacio público? Esa es muy buena pregunta.
porque cuando pensamos en espacio público pensamos efectivamente en la calle, en la plaza, en el lugar de encuentro, ¿no? ¿Mercado? En el mercado, ¿Zócalo? en el Zócalo, en estos lugares, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero en la teoría política hay una tradición muy larga que habla del espacio público también como ese espacio de intercambio de ideas, de opiniones, ¿no? Sería lo que hoy conocemos como opinión pública, también es reconocida como espacio público. Intercambio de ideas y opiniones también es un encuentro, también es un espacio y es público. Sí, desde la perspectiva de las teorías políticas, sí, es un espacio público porque es ahí donde se expresan las ideas y digamos, en sociedades que son liberales, la expresión de ideas es bien importante para la toma de decisiones. Es por eso que se denomina como espacio público. Entonces, aquí radica la importancia de la vida social de los jóvenes. Pero discutir, intercambiar ideas se da en espacios públicos, pero ahora también hay virtuales. Así es, y sí, han habido virtuales antes, pero ahora con la emergencia y la visibilización y la centralidad de las redes sociales, particularmente con la aparición de plataformas de comunicación como Facebook, Twitter, Instagram ahora, más recientemente TikTok, son espacios también de interacción bien importantes. A ver, vayamos despacito. Si pienso en la calle y van transitando esas dos chicas, y por acá viene una abuelita y su nieto, y van en la calle, se encuentran, están compartiendo el espacio público. Si dialogan, están entonces intercambiando ideas, comunicación, también es espacio público. ¿Quién regula el espacio público? Esa también es una muy buena pregunta, porque el espacio público no puede ser de nadie en particular, no puede ser de un particular, de hecho. Esa es una de las cualidades del espacio público. Es un espacio público donde una persona no se puede apropiar de ese espacio, en teoría, ¿no? Quiero decírselo a los vendedores ambulantes. Sí, justamente hay fenómenos que privatizan el espacio público. Lo de los vendedores ambulantes es solo un caso, pero que también da cuenta de las desigualdades de una sociedad que no permite la inclusión económica apropiadamente. Pero pensemos, por ejemplo, en los restauranteros que sacan sus sillas al espacio público y se apropian, o pensemos en los autos que ocupan también mucho espacio público y que de alguna manera socavan la posibilidad de que existan posibilidades más colectivas del transporte, ¿no? Entonces hay muchas manifestaciones de apropiación privada de estos espacios que en principio son públicos, ¿no? También hay servicios que son públicos, ¿no? Claro, estaba pensando en la educación. Exactamente, la educación es un derecho al cual todos y todas en principio tenemos derecho, porque es un derecho fundamental. Sin embargo, sabemos todas las dificultades para un real y un efectivo acceso, ¿no? a este derecho. Así es. Volvamos a los jóvenes. Ya estamos entendiendo el espacio público, pero para ellos la importancia de la vida social es en una cancha de fútbol, en una ciclovía. ¿Cuál es la importancia para los jóvenes del espacio público? Es fundamental porque pensemos que la juventud la podemos ver digamos, con una definición muy básica y que lo acota a un rango de edad, ¿no? En México, por ejemplo, hablamos de la población de 15 a 29 años, según el INJUVE, pero como categoría del análisis social podemos hablar de la juventud como un proceso, una categoría que es construida socialmente y que nos habla de cómo los jóvenes transitan a la edad adulta. Entonces, pensando en eso, en cómo las personas jóvenes transitan hacia la edad adulta, es un momento bien especial y bien importante para descubrir la autonomía, para descubrir y autodescubrirse en la identidad, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, en la parte relacional, de cómo nos relacionamos con los otros y las otras. Es un momento también bien importante de formación, ¿no? Entonces, este tránsito a la edad adulta, el espacio público ocupa un lugar bien importante, ¿no? Hay otros espacios, pero el espacio público, como decías tú hace un momento, si lo pensamos como la cancha de fútbol, si lo pensamos como esos espacios donde también se socializa,
de donde no estamos bajo el yugo familiar o la vigilancia familiar o de los actores educativos, pues ocupa un lugar bien, bien importante. Quiero ir a las redes sociales. Sí, esta también es otra dimensión bien importante, también pensando en que nuestras ciudades son cada vez más lugares donde, digamos, la infancia que yo tuve o la que tú tuviste, donde nos educamos prácticamente en la calle, donde había mucha calle en el proceso de crecer, de jugar, de eso Echábamos también. novio. Exacto, echar novio, ir a comer, masticar chicle, ir a jugar, a timbrar las casas ajenas, salir corriendo, jugar a las escondidas. ¿Y ahora qué hacen los chavos y chavas? Ahora hay un problema que tiene que ver con la inseguridad de las ciudades y el temor que se tiene de que las y los jóvenes experimenten la calle. Entonces, hay un proceso en el cual esto también pasa en las infancias, no solamente los jóvenes, ¿no? Niños y niñas y también jóvenes están más recluidos en el espacio doméstico y en los espacios educativos y también Metidos en los dispositivos, doctora. exacto, hacia allá es que quería ¿Ese es ir. el espacio público hoy? Hay una dimensión que sí es el espacio público porque allí son plataformas de comunicación con otros y con otras, donde hay interacciones que no son cara a cara, en su mayoría pueden ser anónimas, ¿no? Algunas de estas interacciones, y donde se posibilita la comunicación, y en ese sentido también puede ser pensado como espacio público. Entonces, las redes sociales, las plataformas, hoy las debemos entender como un espacio público porque hay encuentro, porque hay intercambio de ideas, porque hay comunicación. Sí, puede ser pensado, aunque también con amenazas como sucede con el espacio físico, porque decíamos, en el espacio físico, en los parques, en las plazas, hay actores que privatizan esos espacios y sabemos que hoy por hoy las redes sociales también son espacios que están privatizados. Pensemos en el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, que sabemos que ha tenido juicios y ha tenido cuestionamientos, porque son plataformas que habilitan ciertos malos usos, ¿no? Pensemos en el escándalo de Cambridge Analytics, en el tema de las elecciones, de cómo se condicionan las preferencias, el consumo, el voto. Entonces, estamos hablando de un espacio público que está mediado también. Explícame un poco más esta parte y justo por la importancia del tema en un momento de elecciones en México. Por supuesto. Sabemos que las redes sociales en un inicio tenían el espíritu, ¿no?, de generar como mayor encuentro y comunicación. Sin embargo, al estar gestionados por empresas privadas, en este caso como Facebook, como Twitter, que ahora es X, Instagram y otras plataformas, sabemos que hay intereses privados que también están moldeando. Pero es decir, si pienso en Maslow, le ponía una zanahoria al burrito enfrente y el burrito caminaba hacia donde lo llevabas tú con la zanahoria. Hoy, ¿las redes sociales son la zanahoria del burro? Puede ser porque hay algo que le llaman algoritmo, que es la forma en que está programado en lo que ves y lo que visualizas y la información que te llega a través de redes sociales. ¿Los chavos y las chavas se dan cuenta de esto? Muchas veces no se dan cuenta de esto, ni mi abuela ni mi tía que me dicen, es que las redes sociales dicen que esto es verdad. Y hay veces que no son, digamos, muchas fake news, por ejemplo, que circulan y que hacen un efecto de verdad en muchas personas que no pueden ver la diferencia entre unos y otros. Pues es todo un tema del espacio público. Sí lo vemos en la calle, pero también lo vemos hoy en nuestros teléfonos. La comunicación pública ha cambiado de televisiones privadas a este espacio público que hoy nos ofrecen las redes sociales. Y tampoco hay regulación. Tampoco hay suficiente regulación y pensemos en otra amenaza más que no he nombrado, que es la violencia digital, ¿no? Hay muchas formas de violencia que se dan a través de las redes sociales. Bueno, simplemente usurpar personalidades o inventarte una que ni existe. Por ejemplo, extraer tus datos personales, extraer cuáles son tus preferencias. Por ejemplo, hablarle al teléfono diciendo quiero comprar un boleto a Cancún y que me salga inmediatamente en el algoritmo de redes sociales viajes a Cancún, ¿no? Eso habla también de que están programados estos medios para la venta, para el comercio,
¿En algún momento se regulará como espacio público estas plataformas y canales de comunicación? Hay un amplio debate sobre ese tema, pero lo cierto es que los fenómenos sociales y estas plataformas van más rápido que las legislaciones y las regulaciones. Entonces, las regulaciones y legislaciones muchas veces aparecen cuando se requieren, cuando es necesario, cuando ya han sucedido las situaciones que se quieren modificar y ya, digamos, las plataformas van un paso más allá y más adelante. Juveniles es un espacio con expertos, con expertas para hablar de las juventudes. Las juventudes no son iguales, no son homogéneas y eso es una riqueza en todos sentidos. Y hoy estamos hablando de quién es la calle. Estamos hablando de jóvenes, de emociones, de espacio público. Emociones en la calle. Si recordamos, los juegos en la calle son unas emociones. Si pensamos en los juegos en las plataformas digitales, son otras emociones. Vamos a hacer una pausa con muy buena música y seguimos disfrutando en Juveniles con la presencia de la doctora Diana Silva Londoño. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Estamos de regreso disfrutando Juveniles. Estamos agotando con la doctora Diana Silva Londoño la calle. La calle como espacio público, las juventudes, sus emociones. Bueno, comprender que las redes sociales son espacio público está muy interesante. Lo vemos definitivamente de otra manera y los jóvenes se han apropiado de él. Los jóvenes con esto se encuentran, platican, viven la vida en la característica que las digitalidades hoy lo permiten. Doctora, pero yo quiero saber un poco, gracias a tu experiencia, tú has trabajado, has realizado trabajo sobre movimientos sociales y artísticos. Me gustaría hablar cómo son hoy los movimientos sociales y artísticos de las juventudes y también quiero saber qué papel juegan las emociones en la movilización de acciones juveniles. ¿Qué elementos deben venir a esta plática? Bueno, primero decir que cuando pensamos en emociones, muchas veces nos cuesta pensarlo desde la dimensión social, ¿no? Cuando pensamos en emociones, a veces pensamos en la psicología, ¿no? La psicología como ciencia que explica las emociones, sobre todo individuales. Entonces, pensar las emociones a nivel social hay que dar un salto, ¿no? También porque desde las ciencias sociales ha habido todo un proceso para incorporar las emociones dentro del análisis social. Pero tengo que entender, emociones, está la emoción de alegría, de tristeza, de enojo, de frustración, de nervio, de miedo. Sí, y hay momentos donde esas emociones se expresan también de manera colectiva. Pensemos en el movimiento de los indignados, ¿no? Un movimiento que alude a una emoción, que es la indignación. La indignación es una emoción profundamente movilizadora, porque solo si yo me indigno, puedo decir qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está indignando, y puedo exigir mejores condiciones frente a esa indignación. Estoy indignada porque no hay trabajo, voy a exigir mejores condiciones de trabajo. Entonces, hay emociones que movilizan, hay emociones que desmovilizan, como el miedo. Si yo tengo miedo de salir a la calle porque me pueden reprimir, si yo tengo miedo de salir a la calle porque me pueden violentar, seguramente es una emoción que me va a desmovilizar. Entonces, hay procesos sociales muy atravesados y muy cruzados con las emociones por esta razón, porque van a haber emociones que van a movilizar y van a llevar a una organización, a una toma de conciencia, a una exigencia, mientras que hay otras emociones que, por el contrario, pueden limitar la organización o pueden limitar la capacidad de actuar juntos, ¿no? También hay movimientos que aluden a emociones. Ya hablábamos de los indignados, que fue un movimiento bien importante en el contexto español, pero recordemos que en México también hemos tenido el movimiento Yo Soy 132, que ha apelado también a las emociones. También hemos tenido movimientos particularmente en el contexto de la frontera norte de México, como en Ciudad Juárez, que cuando se dio todo el proceso de militarización también aludían a las emociones, ¿no? Bueno, y todos los temas del feminismo Totalmente. que nos han volcado a la calle.
y sí con muchas generaciones de por medio, en donde las juventudes cobran una fuerza importantísima. Así es, por ejemplo, el enojo, ¿no? Estamos enojadas, estamos con rabia, ¿no? Es una emoción que a las mujeres en particular se nos ha negado. Una mujer con rabia es una mujer, o sea, que no está expresando su feminidad de manera como debe ser, ¿no? Qué gacho, ¿no? Qué gacho. Entonces, asumirse con rabia y asumirse con rabia con otras también lleva a un proceso de salir a la calle, de tomar el espacio público. Exacto. Y aparte le ponemos colores y ves a las morras caminando y exigiendo sin miedo y con toda la pasión sus derechos, nuestros derechos. A mí me encanta ver esos movimientos sociales. Quiero pensar un poco contigo en los culturales. A lo mejor en otras épocas lo veíamos a través del graffiti. Hoy hay otras expresiones. También me acuerdo de algunos momentos de rapeo. Hoy, ¿qué vemos? No hay perreo en la calle. Sí, bueno, sí hay perreo en la calle. Sí. En las marchas a veces se alude el perreo como una manera de aparecer en público, ¿no? Y decir, bueno, aquí estamos también apropiándonos de nuestro cuerpo, que es una demanda profundamente feminista, la autonomía corporal, del goce y del disfrute también, ¿no? Esa es una dimensión que a lo mejor no es tan visible, pero sí existe. También aparece el performance como una manera también de tomar el espacio público. Ponme un ejemplo, por favor, doctora. Un performance como una expresión artística juvenil en espacio público. Voy a poner 2 ejemplos. Venga. Uno, que fue un performance no pensado como performance, pero que terminó siendo un performance, como cuando le tiraron al secretario de Seguridad Pública Brillantina en la Ciudad de México, no sé si recuerdan, cuando justo hubo un proceso de denuncia por la violación de una joven y pues las autoridades no respondían adecuadamente y alguien lanzó brillantina y eso detonó todo un proceso, ¿no? Eso es performático porque es una acción que visibiliza en este caso una injusticia, una situación problemática, ¿no? ¿El cacerolazo es un performance? También puede ser visto. ¿Es una expresión artística? Claro, es que ahí empiezan todas las fronteras a ponerse porosas, ¿no? Porque también van a haber artistas que van a protestar y van a utilizar formas artísticas para ejercer como su opinión, pero también van a haber manifestantes que podemos utilizar medios creativos para manifestarnos, ¿no? Uno es el performance, las mujeres, por ejemplo, desde el feminismo que utilizan el cuerpo, el desnudo, eso también puede ser visto como un performance. Desnudarse y generar una respuesta por parte una reacción, una emoción. Exacto, una emoción, una reacción. Eso pues, tú hablabas del graffiti en su momento cuando fue muy transgresor, ¿no? El graffiti cumplía también ese papel, encontrar una frase en una pared que te llevaba como a pensar, ¿no? En alguna situación o en una denuncia en particular. Me fui en pensamiento a las redes sociales otra vez. ¿Hay movimientos sociales que se manifiestan en redes sociales? ¿Un meme exitoso es un movimiento social en digitalidades? Un meme, digamos, no podría ser, ¿no? O sea, un meme puede ser una forma de expresión de un movimiento social, ¿no? Hay, por ejemplo, páginas como la de educación ambiental con popotes, algo así, que tiene unos memes muy buenos que hablan de la educación ambiental y de lo que está pasando con el planeta, pero no es solo un meme, son varias acciones que constituirían un movimiento social. Bien, el arte también tiene lugar en redes sociales. Totalmente, por ejemplo, el TikTok y también, digamos, estas expresiones que tú ya has mencionado como el graffiti, que luego también tiene su correlato en redes sociales. ¿Qué pasa cuando Bansky, que es este grafitero del cual no conocemos su identidad, hace una acción en calle y luego esta acción es retratada y puesta a circulación en las redes sociales, ¿no? Tiene un impacto también mayor. Hay una caja de resonancia que son las redes sociales. El movimiento Yo Soy 132 con el hashtag Yo Soy 132 también era un movimiento que hacía acciones online y offline, ¿no? Y el hashtag del Me Too
también dentro de los feminismos, como ¿Cierto? una manera de movilizaciones que tuvo pues, repercusiones también legales en calle y en las redes sociales. Claro. Quiero pensar en las emociones como un campo de acción para los jóvenes. Los jóvenes manifiestan sus emociones en el espacio público, en el espacio privado también. ¿Cómo es esta forma de entender las emociones en el campo de acción de la juventud hoy en día? Bueno, también hablábamos de que las juventudes son múltiples, ¿no? No es homogénea la juventud. Esto lo tenemos que ver por sectores sociales, lo tenemos que ver por contextos sociales. Entonces, no es que se pueda hablar de una sola emoción o una sola emocionalidad, ¿no? Pero sí podemos decir que, por ejemplo, hay emociones que hablan o nos permiten ver la desigualdad social, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que en una sociedad desigual como la nuestra, donde hay recursos, premios y recompensas que se dan de manera desigual, valga la redundancia, van a haber emociones asociadas con eso, ¿no? O sea, quienes reciben mayores beneficios, reconocimiento, pues tienen un sentido de la propia valía que va por encima de quienes están excluidos, que no tienen acceso a los recursos, que no tienen reconocimiento, que no tienen acceso a los derechos básicos de los cuales hablábamos hace un momento. Y van a ver, hay expresiones emocionales ligadas a la indignación, al sentimiento de injusticia, ¿no? Pensando en la forma digital de observar el espacio público, de este intercambio de ideas y de emociones, se puede medir, se puede ver con el uso de emoticones, por ejemplo, palabras clave, por ejemplo. Todo esto forma también no solo una narrativa, sino un campo de estudio para entender los fenómenos de intercambio de espacio público entre la juventud. Sí, de hecho hay investigaciones que hablan de los emoticones como una manera de expresión, ¿no? De estas emociones, cuando se coloca la manito para arriba, el corazón, ¿no? La carita triste, es una manera. El pulgar para abajo. El pulgar para abajo, aunque también sabemos que digamos, cómo funcionan los sistemas, de alguna manera lo que promueven es la reacción, ¿no? Indistintamente si es de rabia, de enojo, ¿no? Pero, digamos, desde el campo de las ciencias sociales sí hay estudios donde se busca analizar como la cualidad de estas emociones, ¿no? Es bien importante que podamos entender que las emociones son parte de nuestro contexto social, que las emociones no son individuales solamente, sino que hay un sentido compartido en la emoción. La emoción funciona para nutrir este vínculo social, ¿no? En la interacción y la cohesión social. Hay un elemento de las emociones que no es visible, pero que es esencial para el funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas de cuidado, ¿no? Las mujeres que, digamos, socialmente hemos estado asignadas a los roles de cuidado, también ofrecemos emociones ligadas a esas labores de cuidado. Quienes son cuidados o cuidadas también reciben ciertas emociones que hablan de ese vínculo y la calidad de ese vínculo, ¿no? Por eso es bien importante también y que aprendamos en una sociedad que es tan adultocéntrica, que no escucha a los jóvenes, a empezar a observar cuáles son las emociones en las escuelas, cuáles son las emociones en las redes sociales, cuáles son las emociones en las casas, ¿no? En las viviendas, qué calidad tienen esas emociones, qué tanto son escuchadas esas emociones, qué tanto conocemos realmente a los y a las jóvenes. ¿Crees, doctora, que hoy podemos describir el estado emocional de una sociedad en su casa, en las redes sociales, en la calle, en el transporte público? ¿Hoy podemos describir emociones? Con una observación cuidadosa, por supuesto que sí. Pienso, por ejemplo, en la democracia y en la participación, ¿no? Electoral de la que hablábamos hace un momento. Hay unas emociones ligadas, ¿no? Vemos cómo la radicalización de ciertos sistemas democráticos está atravesada por emociones como el odio, ¿no? Sí. El odio que está tan arraigado, desafortunadamente, moviliza muchísimo políticamente. Pensemos en el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump, con este discurso, ha hecho movilizar esa emoción del odio, ¿no? El odio al diferente, el odio al migrante, un antifeminismo también, por supuesto, y en ciertos sectores están incubando estas emociones como una manera de poner a reaccionar a las personas
y a hacerles creer que sí están participando de alguna manera en estas decisiones, ¿no? Entonces, ese es un punto fundamental también para entender nuestras democracias. Si viniera en este momento un alien y transita nuestros espacios públicos, es decir, se mete con un perfil falso al X o al Meta o al TikTok, y si después toma un transporte público y se baja en un mercado, él podría leer por toda la narrativa de esos discursos nuestro estado de ánimo como sociedad. Sí, pero si le ponemos un cuerpo, ¿qué tal si ese ser encarna en un cuerpo femenino, ¿no? Y está caminando a las 10 de la noche en una calle oscura. ¿Qué emoción puede estar sintiendo? Miedo. Claro, si siente unos pasitos que le van rascando. Pavor. Pánico, ¿no? Pero entonces va a depender también del lugar que ocupa el investigador o la investigadora en ese estudio y en ese análisis, ¿no? Porque las emociones también están corporizadas. Claro. Yo quisiera saber si una emoción que tiene nuestra juventud hoy la podemos asociar con una palabra, y esa palabra es ansiedad. Híjoles, yo creo que un poco ansiedad climática. Eso es algo que también se está estudiando mucho. ¿Pero a qué se refiere ansiedad climática? Ay, pues estamos a 40 grados en Cuernavaca. Ah, sí, temperaturas, tal cual, cambio climático. Cambio climático. Y eso, digamos, se supone que va a aumentar el calor en la Tierra, y las personas jóvenes pues tienen como menos chances en términos económicos y tal, pero también en términos de condiciones ambientales, porque van a enfrentar cambio climático, crisis hídrica. Sequía, sí. La sequía que estamos viviendo va a ser peor, ¿no? Decía un meme, hablando de memes, disfruta ahorita el clima porque va a ser el más bajito, el más bajo del que viene más adelante, porque esto va a aumentar. Y eso se llama ansiedad climática. Ansiedad climática. Pues con esto nos despedimos. Seguiremos disfrutando de la música, pero también de la compañía de los expertos, las expertas como tú, y seguir entendiendo las vivencias, los miedos, las necesidades, los gustos de nuestras juventudes. Muchísimas gracias, doctora Diana Silva Londoño, por platicar con nosotros de quién es la calle, de los jóvenes, de las emociones y de los espacios públicos. Hoy entendemos que las redes y las plataformas son parte de un espacio público en el que transitamos todas las personas, pero a nuestras juventudes les ha tocado ser protagonistas. Muchas gracias por la invitación y seguimos en Juvenil Es. Gracias. Hasta pronto. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.